Buenas tardes, chicos. Hoy nos visitan. Hoy es un programa pero lujazo total. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Están ahí, acérquense a los micrófonos porque están... Bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Ahora, segunda vez. Bien, sí, no, la primera vez nos contaron lo que iban a hacer, ahora nos van a contar lo que hicieron. Seguro. Y los voy a presentar con el nombre de cada uno. Fran, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal, Manu? Escuchamos un tema de música y seguimos. Bueno, estamos acá con Rodrigo, Rodrigo, porque miré para otro lado, Tomás y Ariel. Bueno, 3 chicos que el año pasado eran estudiantes de arquitectura y vinieron acá al programa y nos contaron lo que iban a hacer. Ellos tienen un proyecto, ya nos van a explicar bien ellos. Esto fue en Salta, en una comunidad Huichí de Las Llanas. Hicieron una tesis de grado, con la cual ellos hoy ya son arquitectos. Y bueno, la idea era que nos cuenten la experiencia de lo que hicieron en el territorio. Pero primeramente, Wada, que estuvo acá, nuestra productora oficial, estuvo preparando junto a Augusto, que es el operador, el que permite que nosotros hablemos y la música salga en tiempo y forma, armaron un audio para que ustedes escuchen a sí mismos. Lo escuchamos entre todos, después volvemos y nos cuentan la experiencia de lo que hicieron en Salta. Un amigo personal, Tobias Parodi, me recomendó un tipo que se llama Emilio Llosa, que es presidente de una fundación, se llama Deuda Interna, que viene trabajando hace 10 años ya con estas comunidades. Y bueno, al otro día me contacté con él. Yo antes le dije a Rodrigo y a Ariel qué les parecía, digamos. Y bueno, y se engancharon, por supuesto, y nos contactamos con Emilio y nos juntamos ahí por la facultad. Nos juntamos, fuimos los 3 y él nos habló de su fundación, de todo lo que vienen haciendo y nos propuso, o sea, él, bueno, fue así que le veníamos como anillo al dedo, dice, o sea, la idea nuestra era ofrecer nuestros servicios, digamos, humildemente. Así que, bueno, él nos propuso trabajar con esta comunidad en Las Llanas, que es en Salta. Sí, o sea, parte de las cosas que se hablaron ahí en esa reunión fue el trabajo que venían haciendo, que ellos ya tenían una hoja de ruta armada con una serie de trabajos que querían desarrollar. Dentro de esa hoja de ruta estaba el tema de vivienda, que era muy precaria la situación en la que vivían estas comunidades. Comunidades Huichí. Comunidades Huichí, sí. Particularmente en la comunidad de Las Llanas, que está en la ruta 81 en embarcación. Bueno, nos comentó sobre esto, nos gustó la idea y él nos propuso, si nos interesaba, viajar como para que tuviéramos un pantallazo de lo que era la comunidad, en qué estado vivían. Era sacarse el chip, digamos, de todo lo que habíamos estudiado del FACU, de cómo es el usuario, de las funciones o de la idea. Era empezar de cero, básicamente, ver cómo vivían y es todo distinto. O sea, si bien es nuestro, digamos, son parte de la misma Argentina, una de las cosas, bueno, por supuesto, el clima es uno de los grandes factores. Hace mucho calor allá, sumamente caluroso. Bueno, es monte y ellos, por ejemplo, viven el 90%, digamos, su vida es afuera de la vivienda. Ellos solamente usan la vivienda para dormir. Y si hace mucho calor, duermen afuera. O sea, los primeros asentamientos, cuando ellos eligen, digamos, un lugar para asentarse, digamos, buscan un árbol. Ese árbol, como da mucha sombra, se instalan ahí y ahí empiezan a hacer, digamos, su vida, digamos. El generador de ese árbol. Exactamente. Todo tiene que ver, ¿no?, con su cosmovisión, que es muy particular y muy distinta a la nuestra, que, por ejemplo, buscan el árbol, se asientan abajo del árbol, porque ellos se quieren como mimetizar con la naturaleza, como que no quieren contrastar o sobresalir, sino que quieren ser parte de ella. Claro, entonces el árbol tiene una importancia muy fuerte. Ahí ese espacio sería como el espacio sombra que le dicen ellos, y ellos, bueno, hacen toda su vida ahí, y el patio o su casa es el monte. O sea, ellos, la naturaleza es su vida y es su esencia. Claro, como vos decís, esto de que el supermercado es el monte,
Ellos, para subsistir, ya sea comida, materiales para construcción de sus viviendas o alimentación. La misma medicina usan. La claro. medicina, elementos para hacer artesanías, todo sale del monte. Por otra contraparte, lo que nos sorprende también cuando viajamos es el nivel de desmonte que está sufriendo toda esa zona, y hace que cada vez tengan menos alimentación, menos campos para alimentar a sus animales, menos madera para hacer sus casas o trabajar sus artesanías, y todo eso es lo que está llevando a que cada vez sean más sufridos, más olvidados, más denigrados. Bueno, la vivienda se compone de dos sistemas de estructura, digamos. Tenemos un sistema independiente que es de columnas y vigas, que son con maderas locales. Las columnas vendrían a ser de horcones, de palo santo. Las vigas principales y secundarias es de palo blanco, que se les llama. Todos son datos que nos dan ellos, digamos. Ellos con las viviendas que ellos hacen, sacamos info, digamos. Y también el tema de las medidas. Ellos, en cuántos metros se puede conseguir un horcón, en cuántos metros un palo blanco. Y en base a esas cosas modulamos esta vivienda, digamos. Como nosotros somos de Córdoba, era otro tema cómo podemos hacer para construirla. Entonces, una segunda parte era generar una madera, digamos, aserrada, construirla acá y después llevarla allá. Que nace también, hay otro disparador que es además de lo del árbol. Ellos, el tema cuando alguien muere, alguien de la familia, digamos, ellos, digamos, destruyen esa vivienda y se mudan a unos metros para despistar a los espíritus y a las malas energías. Entonces, además del clima, también como disparador, esos fueron como los 3 grandes brazos para diseñar esto, digamos. Reinterpretando su hábitat, sus modos constructivos ancestrales y su forma de construir, planteamos un sistema de bastidores que son rellenados con barro, y en el caso de querer trasladar la vivienda, se moja el barro, se saca el barro y este sistema de bastidores se puede desanclar y trasladar a otro lugar, cosa de seguir reutilizando esta vivienda y no tener que destruirla por completo, sino desarmar una parte y trasladarla. Después volver a poner ¿Y a nivel barro, espacial, a qué conclusión llegaron? Que todas las viviendas que ellos tenían las mismas, por ejemplo, las mismas medidas, más o menos entre 3 y 4 metros, y esas medidas la dan las chapas. Ellos, digamos, el módulo de la chapa, al ser, digamos, de X medida, sus viviendas están conformadas en base a esa... Vale aclarar que las chapas las utilizan porque se las dona a alguien o las recuperan de algún lado. No es que ancestralmente usaban chapa. Claro. Porque si uno tiene en cuenta el clima, es contraproducente usar una chapa en un clima tan cálido y con tanto sol. Lo que se fomenta que no es ir a los territorios wichí y darles, y no trabajar para ellos, sino trabajar con ellos y que ellos aprendan a autosustentarse y buscar sus medios para salir adelante. Lo que propone la fundación en esta comunidad de Las Llanas, brindarles técnicas o conocimientos para que ellos puedan producir artesanías o lo que fuere, para generar sus propios ingresos y reproducir esta vivienda. Por eso esta vivienda no es que se hace para ellos, sino que con ellos, porque se va a hacer en conjunto, de modo que ellos aprendan cómo se hace y el día de mañana puedan conseguir los elementos con los que se hizo la vivienda para poder reproducirla, ya sea dentro de la comunidad de Las Llanas o replicarse en otras comunidades, que eso sería lo bueno y que se sigue expandiendo. Bien, bueno, Rodrigo suena muy bien, ¿no? Tiene una voz de locutor así como... La R me salió. Bien. Che, bueno, se escucharon, nos contaron lo que hicieron. En primer lugar, yo voy a tomar una atribución. Quedó re lindo, loco. Está muy bueno. Gracias. Más allá de, Gracias, sí. Más allá de que la idea ya me parecía genial, está muy lindo el proyecto. ¿Cómo trabaja? Está muy... Bueno, hablen ustedes, yo no sé. Cuéntenos cómo fue la experiencia, estar ahí, el calor, desarrollar el proyecto. Bueno, ustedes están... Denle en pie y los escuchamos. Bueno, hubo un trabajo mucho de gestión. Nosotros generamos un grupo de Facebook y gracias a ese grupo de Facebook, con la repercusión que hubo del diario de La Voz, que salió creo que en septiembre del año pasado,
nos mandó un mensaje un tal Fabián Almirón, que es maestro de la Escuela de Oficio de la Universidad Nacional. Nos juntamos con él y nos brindó su espacio, un galpón enorme que tienen ellos, con las herramientas, porque nosotros habíamos arrancado en la cochera de mi casa con 2 herramientas y el espacio era mínimo, y después cuando empezamos a armarla, digamos, tomamos dimensión de la casa y era realmente grande. Una casa que tiene 90 metros cuadrados más o menos. Claro, nosotros empezamos con una agujereadora y una moladora armando una puerta. Entonces después de que tomó repercusión por el diario, nos escribió Almirón, y fuimos al taller, nos dimos cuenta de todo lo que nos faltaba. Ahí ya, primero que tenemos el asesoramiento permanente de un profesional o de un entendido en el tema madera. Y de ahí para arriba, o sea que teníamos la maquinaria que nos hiciera falta, ya sean cepilladoras, garlopas, escuadras, claro. Todo, sí. O sea, todo lo necesario para armar la casa. Para trabajar cómodos. Que nosotros ni nos imaginamos que nos iba a hacer falta eso. O sea, arrancamos con lo básico. Que obviamente nos vino de 10 esa mano que nos dio. Igual esto que nos cuentan es previo, porque esto es importante. Ustedes estuvieron en el territorio, estuvieron en la comunidad, compartieron con ellos. Me parece algo fabuloso que nosotros lo usamos como flyer. Lograron leer el espacio. A mí eso me parece maravilloso, se lo digo en serio. Porque si se escucha en el audio quizá quedó corto, pero ustedes lograron leer el espacio que ellos tenían, esa cocina. O sea, previamente al estar hablando con ellos, compartiendo tiempo, palabras y lo que ellos vivían, quedó genial. Bueno, cuéntame un poco de cómo fue esa etapa de los viajes previos y después en situ, ¿no? Cuando tuvieron que hacer la obra. Sí, nosotros tuvimos una experiencia, digamos, muy importante con los 2 viajes anteriores. Si bien algo sabíamos de los wichí, pero era nada, claro. Básicamente nada. Tuvimos el primer contacto con una comunidad que se llama Misión Chaqueña antes de ir para las Llanas. Y bueno, digamos, Misión es más un pueblo, está más conformado. Hay lotes, hay calles, está la iglesia, digamos, la iglesia anglicana. Entonces está como bastante, digamos, no es una comunidad pura, por decirlo así, wichí. Si bien tienen necesidades, pero no eran tantas y tan fuertes como en las Llanas. Después de ir para las Llanas, ahí la verdad fue ver una realidad totalmente dura, muy, muy, muy fuerte en lo personal. Y bueno, y ahí ya empezamos a entablar conversaciones con el cacique y con todas las familias, digamos. Claro. Más allá de lo que nosotros podemos llegar a averiguar o en internet o en libros o en apuntes de antropólogos o charlando, o sea, lo más rico era lo que sacábamos de las conversaciones con ellos. Claro. Ahí es donde receptamos la información que nos hacía falta realmente. Y eso fue lo bueno de los viajes. Sí, era comer con ellos, dormir, digamos, en el mismo espacio. Sí, la vivencia, digamos, y el uso, nosotros experimentar también el uso de sus espacios, de cómo los usaban y sí, más que nada la vivencia fue lo que a nosotros nos marcó mucho, digamos, las pautas para el diseño de los espacios justamente de la vivienda. Realmente respetable, chicos, y los felicito que hayan llegado a una tesis de grado con esto, que realmente es solo un disparador, no es una tesis de grado, ¿no? Porque llegaron a integrar un trabajo prácticamente etnográfico con lo que sería la función del arquitecto, que es servir, ¿no es cierto? Y lograron encima una co-construcción con la misma gente a la que van a ser utilizado, digamos, el espacio que ustedes crearon, que ustedes diseñaron, que ustedes ayudaron a construir. Sí. Así que genial, me parece realmente muy bueno. Eso fue muy bueno porque una de las cosas que nos planteamos era que queríamos fomentar la autoconstrucción. Y nosotros obviamente que teníamos una idea de acá, pero no sabíamos si nos iban a responder del otro lado. Y la verdad que se dio de la mejor de las formas porque hubo interés de las personas que se acercaron porque obviamente que primero querían trabajar porque tienen mucho hambre, no tienen nada, entonces vieron la oportunidad de trabajar y se acercaron. Pero la otra es que tenían interés en aprender y ver cómo se hacía, en lo que iban a participar querían sacar o lo más mínimo que fuera, ya sea o para hacer la casa o para trasladar ideas a su vivienda, por más precaria que sea, pero como que les iba a servir todo ese conocimiento que iban a adquirir ahí. Así que bueno, eso fue
fue muy grato para nosotros porque como que hubo una respuesta que era la que más o menos esperábamos que fuera. Así que estuvo bueno. Bien, y quizás pensando algo más técnico, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo se largó? ¿Que hubo un replanteo? ¿Qué es replanteo? Es marcar en el territorio esta vivienda. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco de lo que fue ese trabajo, ahí, de armar esta casa. Ya, recién hablamos del trabajo previo, de hacer la lectura, ir al lugar, compartir, estar, entender o tratar de resolver. A veces los arquitectos intentamos, ¿no? Queremos, pero ustedes, yo me siento re orgulloso. Bien, loco, digo, porque yo tendría que haber hecho esa tesis. Yo hice una tesis que re linda, pero no, loco, hicieron la tesis que me hubiese gustado hacer, así que por eso estoy re contento y voy a insistir con esto. Pero cuéntenme cómo fue el tema de estar ahí. Bueno, hubo que como unos palos, unas tanzas, ¿cómo armaron esta casa que hicieron en la comunidad de Las Llanas? Bueno, no sé, ustedes sabrán mejor que yo. Y primero que todo hubo varias inclemencias a lo largo de toda la construcción, pero... Un poquito calor. Sí, una de esas. Y ni bien llegamos, el clima estaba muy lluvioso, había barro en todos lados. Y el tema era meter el camión, si el camión podía entrar a la comunidad por... Porque claro, ustedes llevaron los materiales, aclaremos, claro. Ustedes llevaron y algunas cosas prearmadas, algunas aberturas. Sí, todos los que trabajamos en carpintería casi... Tres meses sí. Bien. Se cargó en un camión y se trasladó a Salta. Bien. Y ese camión que teníamos menos 15 metros de largo había que hacerlo entrar a la comunidad, que es, si bien es un trayecto corto, pero tiene que pasar unas vías y todo. Mucho barro, había mucha agua y mucho barro. Monte, o sea, ustedes se metieron al monte. Pesado, sí. Entrar al monte a llevar esta vivienda. La cuestión era sortear esos obstáculos de barro. Sí, vale aclarar que anteriormente en la gestión nosotros tenemos que pensar hasta el más mínimo detalle de inclusive llevar hasta tornillos de más y cosas de más por cualquier cosa, cualquier inclemencia que claro, porque no tenés la ferretería, claro. Pero encima es un garrón. A mí me pasó, yo había hecho un par de muebles y vos te pones y tenés que ir a la ferretería y volver, y yo la tengo a 3 cuadras la ferretería, pero usted ahí no, es imposible, te olvidaste un tornillo y te debe morir. Sí, tal cual. Y después de eso, bueno, ellos habían hecho una elección porque se había modificado a lo que nosotros teníamos pensado en sitio, sí. emplazamiento de la casa, se cambió y ellos habían limpiado un sector de la comunidad que ellos pensaban para hacerla ahí, pero justamente en nuestro proyecto con nosotros contemplábamos unos árboles. Bien. Y ellos habían limpiado absolutamente, digamos, el área y nos sacaron un árbol que queríamos. Entonces tuvimos que reelegir el sector, digamos, y hacer una limpieza desde cero, nivelar y... O sea, lo que llamamos limpieza era más o menos nivelar, no cortar árboles, nada, claro. Porque la idea era meter la casa en la naturaleza. Claro, o sea, que lo que menos necesitábamos era que corten árboles. Si ustedes nos contaron cuando vinieron que el árbol era una estructura de la parte de la casa, cómo ellos entendían, porque es una lectura que hacen ustedes sobre cómo reinterpretan a la comunidad, claro. Que el árbol era parte de una forma de vida, sí. Que incluso a mí me parece genial, que se los dije antes de subir, el espacio ese que se ve en la foto que usamos de Fly, ahí está, es increíble, sí, es el espacio, es la esencia de la, me parece, no sé, capaz me equivoco, después de un trabajo muy lindo entre las cañas, hay un filtro, sí, de algo luz, más estético, pero sí, el espacio es el fuego, digamos, ese es el espacio vital para mí. Y no sé, recién nos contaban algunas anécdotas que en este armado de la vivienda surgieron, no sé, ustedes sabrán más que yo. Sí, bueno, recién cuando estábamos escuchando la música nos acordábamos de las cañas, por ejemplo, el revestimiento exterior que le dimos a la vivienda, que bueno, terminó siendo de caña, que ese era un plan B que teníamos en la manga, porque inicialmente tendría que haber sido, iba a ser de duraznillo. El duraznillo, nosotros consultándole a los wichí, nos habían dicho que sí, que disponían de muchísimo, que era ir al monte y cortarlo nada más. Bueno, cuando estábamos ahí, le dijimos al cacique que necesitábamos los duraznillos, así que nos acompañara él, que nos dijera dónde lo cortábamos. Así que fuimos al monte, bueno, a la hora volvimos con 7 duraznillos. Y nos hacían falta 1500, así que no era viable. Claro. Era una de esquivar maleza, espinas, buscar los indicados porque tenían que ser bien rectos, derechos.
Así que bueno, se le dio de baja el plan S y se optó por el plan B, que ya lo habíamos pensado, gracias a Dios. Así que bueno, tuvimos que hacer 80 kilómetros hasta el Bermejo y bueno, cortar las 1500 cañas que nos hacían falta, que bueno, terminaron siendo todo el revestimiento exterior de la casa. Que fue un arduo trabajo porque nos llevó 2 días cortar las cañas y después no era cortar, sino pelarlas, cortarlas a medida, entrelazarlas, así que fue un lindo laburo ese, largo. Fueron 20 días más o menos estuvimos allá, sí, 20 días. Y bueno, el calor, había días que llegó a 50 grados y la sensación térmica era mucho más. Y no teníamos agua fría. No teníamos agua caliente. fría, sí, era bastantes cosas que sucedían. También pasaba que, bueno, el tema de la comida, se comía una vez, o sea, nos levantamos a las 7:30 de la mañana, desayunamos algo, el cacique todos los días nos traía su agua caliente para tomar un té o un café con leche. Y arrancamos y a veces que no almorzamos y cenamos. Estábamos hasta las 8 de la noche o 9, 10, según el día. Un día nos quedamos hasta las 4 de la mañana amasando adobe. Y había que comer, pero era buscar leña para hacer fuego. Era tiempo. Y ya estábamos cansados. Bueno, pero muy cansados. Pero ellos, claro, fíjate, me imagino Así que viven ellos. Así viven ellos. Sí, Ustedes sí. estando, pasa que con el agregado de hacer la tarea de armar la casa, pero claro, ellos viven diariamente, Así eso, viven con la ellos. leña. Y son felices así. Es más, y nosotros seguro. comíamos una vez al día. Ellos hay veces que no comen directamente. Son un par de mates, un pedacito de un mate pan cocido y nada más. Nosotros teníamos la posibilidad de comer si queríamos. Quizás algún día no comimos y comemos naranja por el tema de que no podíamos invertir tiempo en cocinar, en ir a buscar fuego. Eso es muy de nosotros, ¿no? Eso del tiempo, porque uno... Sí, yo me imagino que Sí. me hubiese estado mirarlos del otro lado y los miraban ustedes moverse, claro. Yo creo que lo hubiesen hecho en quizás... ¿Ustedes cuánto tiempo lo hicieron esto? 20 días. En 20 días. Y ellos lo hubiesen hecho que en 60 o en 80, porque el Sí, tiempo, sí, otro tiempo. es otro tiempo. Pero es un tiempo que no está mal, es distinto, ¿no? Que no es el nuestro, porque nosotros somos muy de ciudad, venimos con esta cosa, bueno, Sí, hay que cumplir. el problema nuestro es el reloj. Claro. Es el reloj, que uno corre con las agujas empujándolo. O sea, Sí. no. Ellos no tienen eso, o sea. Sí, la comida nuestra que llevamos de acá por donación y bueno, y que nos donó también la gente del gobierno de Salta, se nos iba acabando. Y esa también era nuestra forma de pagar, entre comillas, a algunos wichí que se acercaban para trabajar. Entonces, a fin del día le dábamos una especie de bolsón con comida. Y con eso, porque necesitamos gente. Es una casa muy grande y que entre nosotros 3 no podíamos hacerla. Necesitamos, y terminamos siendo 7. La casa, si le hiciéramos entre 10 y 15, quizás en 1 o 2 semanas. Bueno, pero ya tienen la experiencia, ya hay un montón de Sí, cosas sí. que no harían o buscarían los materiales, uno va resolviendo la praxis, va haciendo... Así es. Sí, seguro. Pero, Nos sirvió para eso. y esto de que ustedes durmieron en la casa, cuéntame cómo es el clima, ¿lograron realmente, porque me están diciendo que es un clima hostil, estar con 50 grados no debe ser para nada cómodo? ¿Funciona la casa? De lo que nos arrepentimos toda la vida es de no Sí. haber llevado un termómetro, pero estamos seguros que entre 2 y 3 grados desde el exterior al interior de la casa había. O sea, lograron sí, bajar la temperatura. Sí, seguro. Sí, sí. Estos Sí, se filtros... notaba Doble techo, el barro, las cañas, como que reducía bastante la temperatura adentro de la casa. Y se notaba. O sea, en ese espacio de sombra, que es esa foto que vos decías, ya ahí hay una diferencia. Pero vos vas al dormitorio, que son los paneles con adobe, y ahí sí estaba una casa fresca, estaba fresco. Y afuera hacía mucho calor, insoportable. El adobe es material del lugar, eso sí. Las cañas, bueno, se fueron a buscar, pero que es como una... ¿Qué sería? Pero, dale, contanos. Sí, a la larga con ellos también se fue aprendiendo cosas, y con el tema del revestimiento de los paneles fue una de esas que primero nosotros queríamos implementar un sistema que ya habíamos visto, y por tema de tiempos y se fue viendo otros sistemas hasta que llegamos uno que son una especie de bolas de barro que se van apilando una arriba de otra. Pero para eso hubo que modificar la estructura interna de los paneles, o sea, hubo ahí unas cosas, unos cambios. Y después surgió una idea de uno de los chicos, de los wichí, que era trabajar con tierra de las vizcacheras, que había unos nidos ahí, unas madrigueras, y
que por el proceso que tiene la tierra hecho por la misma vizcacha, repele los bichos, entonces iba a ser bueno para el tema de las vinchucas. Buenísimo. Entonces con eso se hizo una especie de revoque, que fue, digamos, la terminación de los paneles de la habitación. Y eso lo sacaron del lugar, ahí al toque. Sí, sí. Bueno, O sea, ¿hay algo sustentable como eso? Yo creo que no Sí, existe. bueno. O sea, es muy bueno. Evitar las vinchucas. Térmicamente resolvés el tema. Lo sacás de ahí y no tuvieron que llevarlo usted al transporte. O sea, es excelente. Lo bueno de esto también es que, también, volviéndome a las palabras que decía Ariel, Sí. que en el interín de que les decíamos nosotros que habíamos pensado y que pensaban ellos, che, no, va a ser mejor esto o aquello, como que nos enseñaron varias técnicas de armar ese panel, ese bastidor. O llenarlo con los bollitos con el que terminó siendo, o hacerle como un entramado entre las cañas de pasto, de yuyo, y eso revestido también con barro, como que aprendimos varias técnicas de ellos. Sí, la idea era en ese momento, cuando estábamos viendo eso, también de agilizar los tiempos, justamente por nuestros tiempos, que son distintos con lo que hablábamos, pero nosotros teníamos como un plazo de días, no podíamos estar eternamente. Sin duda. Entonces elegimos las técnicas que nos iban a posibilitar, digamos, llegar a tiempo con la construcción. También hubo días que se largaba a llover y era torrencial la lluvia que había, y la casa respondía. La casa, o sea, mientras tanto estábamos ahí adentro y llovía, pero era a cántaros, la verdad. Eso estaba bueno, porque también realmente fue un prototipo. O sea, la casa soportó todas esas inclemencias, y la verdad que mejor con nosotros ahí, digamos. Claro, como que fue puesta a prueba en el momento en que la estábamos construyendo, así que eso estuvo bueno. ¿Y ustedes están en contacto o tuvieron contacto posterior con la gente que está habitando la Sí, casa? sí. ¿Están conformes? ¿Qué Sí, les dicen? Tenemos contacto regularmente con ellos. Y sí, bueno, nosotros nos fuimos de ahí un domingo, un lunes, no me acuerdo. Y a los 2 días creo que hicieron la mudanza, o sea, el cacique se mudó a la casa. Bueno, después nos comentaban que, bueno, por cuestiones de espacio, no estaba viviendo solamente una familia, sino que había otra chica con el hijo, no sé, como que habían puesto una cama más en la cocina, pero no era que la casa no se adaptaba a las necesidades de una familia, sino que Y hacía falta hay por lo menos mucha 10 necesidad, casas. claro, hay mucha necesidad. Hay una anécdota que fue la última noche. Compramos un fernecito ahí por un pueblo, Dragones, y estaban, bueno, nosotros 3, el cacique y 3 wichis más. Compramos unos sándwiches y fue esa noche como la verdad la más especial para mí, y cada uno dio su experiencia, digamos. Y entre esas experiencias, uno de los wichis, Daniel, decía que le hacía acordar mucho a sus abuelos cómo construían. El cacique, bueno, hasta el día de hoy que está muy agradecido, decía que era demasiado, digamos, como para lo que él pensaba, pero la verdad que es una casa con espacios mínimos, respetando siempre su cosmovisión, digamos. Pero esa noche fue como la frutilla del postre, la verdad. Fue muy importante para llegar a esto de que la tomen como muy propia. Fue importante que ellos participaran en la construcción de la casa, como que ya crean un vínculo con la casa, y no es que viene uno y se la da solamente, sino que ellos pusieron su trabajo y la valoran. Pero pusieron 2 trabajos. No, está bien, quizás no ayudó, pero el primero que pusieron, que fue la lectura que ustedes hacen de ese espacio. Ahí ellos ya participan. Ustedes diseñan, aparte que está bueno, ya lo voy a decir, está muy bueno el diseño. Ellos ya participan pensando en cómo es el espacio. Entonces ya ustedes leen, que no es fácil eso, porque hay que saber leer lo que el otro necesita, y después de eso ejecutarlo como lo hicieron ustedes. También, antes de pasar un tema de música de una banda local, porque bueno, escribieron los pibes, así que mandaron varios, ya ahí va a sonar un tema de una banda local. Cuéntenme un poquito, ¿ustedes cocinaron en la casa? ¿Cómo es la historia? ¿O no? ¿Puede ser? Sí, cocinamos ahí. Bueno, el Ari fue el encargado de... ¿Qué tiraste ahí? Contame una... No, fue el encargado de hacer la cocina. Muy bien. Entonces teníamos que estrenar lo que había hecho. Claro, la cocina no... había tantas ganas de usarla que no llegamos a terminarla, que ya se estrenó. Claro. El primer fuego se hizo cuando estaba a medias la cocina, pero desde... O sea que el adobe no había tirado, que es más o menos sería, o estaba ahí.
Pero con el, No, con estaba el tirando, fuego igual con el fuego ayudó ayudamos para a que termine de Claro, tirar y claro, que ahí ligue terminó todo. de afirmar. Bien. Y después se la terminó y se la siguió usando y se comportó de lujo la cocina. Y se hicieron varias comidas. Sí, nos faltó hacer un asadito, que era muy difícil conseguir carne y blanda. Pero sí, cocinamos. El asado Igual ahí, quedó para cuando sí. volvamos. Claro. Claro, Ahí- tienen que ir un día acá, se le Sí, caen sí. ahí, casi que traen Sí, otro fernet espirituoso, bueno, Claro. ¿sabes? Unas buenas conversaciones, Sí. un buen asadito ahí, se comen. Bueno, música y seguimos. Pero bueno, recién nos contaban este tema del material, de la modulación, que logramos recién esto del Adobe, ¿cómo es? Claro, hubo varias técnicas de Adobe. Nosotros cuando estamos en Córdoba hablábamos cada tanto con ellos y necesitamos más de 300 ladrillones de Adobe. Eso para el baño, para la base del baño, para lo que es el fuego y lo que es para poder un tablón, digamos, para los alimentos y demás. Una mesada. Exactamente, para ese espacio de sombra, digamos. Y después teníamos el sistema de los bastidores, que adentro eran lo que contaba Ariel, esos bolsitos de pasta de Adobe. El techo también se hizo con barro, cubrir 90 metros cuadrados de barro a baldazo. Y ¿Lo pisaron previamente o...? Sí, sí, todo. Sí. O sea, ellos se encargaron de hacer como una fosa a donde removían la tierra, mojaban, La cancha, pisaban, sí, la cancha. claro. Una vez yo fui a pisar barro. Preparar ¿viste? toda la... Y- Una minga. Sí, exactamente, Una minga. una minga, así. Y yo estaba mal ese día, ¿no? En serio, fui a pisar, estaba mal, había tenido un problema, no importa. Y estaba pisando así, y el tipo me veía cara larga, ¿viste? Y yo pisaba, me dice, y el barro te cura. Pero me dijo eso y me pareció como alucinante. Un tipo de campo, también estoy hablando, fue una experiencia que tuve con el método campesino de Córdoba, no importa, una cosa que pasó. Sí. Pero, y el tipo también, campo adentro, y me dijo, el barro te cura, es increíble, me quedó como marcado. Bueno, la naturaleza cura. La naturaleza cura, claro, es verdad, es eso, estar ahí. Ustedes estuvieron en contacto con eso. Sí, sí, Bueno, sí. sigamos hablando que los interrumpí. Pisaron, bueno, se pusieron a pisar, hicieron la minga. minga. la minga, Claro, sí. porque no me salía, Sí, te iba a decir la minga, por eso te dejé mirando. Sí, sí. Con eso se hizo el revestimiento de los paneles. Claro. Claro. Y aparte estaban los ladrillos. Sí, de todos modos nosotros no armamos los adobes ahí. Eso fue la tarea que le encargamos a ellos, que cuando llegáramos tenían que estar los Bien. adobes, porque si no iba a ser invertir demasiado tiempo en hacer los adobes hasta que sequen. Como que eso fue la tarea que le encargamos a ellos. Sí, otra cosa era, en cuanto a espacio, era cómo respondían con el baño. Nosotros le propusimos un baño seco por cuestiones, obviamente, no usar el agua. Ellos usan letrina y cada vez que tapan esa letrina hacen otro pozo y así van, digamos, contaminando un poco. Y la idea era nuestra generar ese módulo sanitario, digamos. Y bueno, y según lo que nos comentan, que bueno, que ha tenido muy buena respuesta, que lo usan, y eso la verdad, lo más importante, digamos, del proyecto es que haya dado una respuesta, la verdad, positiva. Ese es el fin, digamos. Creo que como estudiante en ese momento y ahora como arquitecto, es el fin, un fin moral. Y la idea es seguir continuando con esto para, bueno, la idea es ojalá, ya bueno, no depende de nosotros, pero si se puede continuar a hacer más viviendas, bienvenido sea, porque la verdad que la necesidad es mucha, es muy grande. Sin duda, no solo puede ser Salta, acá me imagino que hacen falta más de 10 casas ahí, pero puede ser otro lugar. Sí, sí, no necesariamente. Claro, con el puede ser. laburo, las ganas, muchas veces, no, pero ustedes se movieron, o sea, hubo todo un laburo, voy a decir algo que quizás no es correcto, pero bueno, pero a mí me dolió un poco que la Facu, que no sé si nos escucha un profe, ojalá que no escuche, pero me dolió un poco la Facu, la universidad en realidad, la Facultad de Arquitectura, que sí, bancaba, pero entre comillas, ustedes se hicieron el relaburo y cuando vieron la obra concreta, que encima quedó muy buena, bueno, pero es muy común que pase esto. Me hago cargo de lo que digo, ¿no? Ustedes no se hagan cargo porque lo estoy diciendo yo. Pero me dolió un poquito porque lo que hicieron un laburo muy piola y de pronto necesitamos que la universidad empiece a apoyar estas cosas. Estas tesis son las que hay que hacer. O sea, ustedes están dando el puntapié para algo que tiene que venir. Estas son las tesis que tienen que venir el día de mañana. Necesitamos estas tesis porque a mí me hacen sentir bien como arquitecto. O sea, y incluso me hace repensar, digo, puta, hice una tesis mala yo hice una tesis mala, no, en serio lo digo.
Y se tiene que generar estas cosas, y es la universidad la que tiene que generar. Imagínense, yo hice una tesis donde dispuse un montón de tiempo y esfuerzo en nada, y ustedes se rompieron el tuje, ¿no? Y lograron hacer algo que está muy bueno. Los vuelvo a felicitar, digamos, capaz que soy medio, no estoy franelero, pero es la verdad. Pero, entonces la facu tiene que apoyar este tipo de iniciativas. Mientras sirva para que otros estudiantes que están ingresando recién a tesis se comprometen un poco con trabajos sociales, que sé yo, ya nos reconforta. Pero no solo trabajo social, ustedes hicieron diseño, ustedes diseñaron también, diseñaron lo que está lindo. Yo estéticamente lo veo y me gusta. O sea, no solo fue un trabajo de meterse en el territorio, de romperse el lomo, que eso no lo hace cualquiera, sino que encima está re bueno lo que hicieron. O sea que se puede meterse, o sea, hacer un trabajo social, pero también se puede diseñar. Ustedes diseñaron, loco, ustedes diseñaron. Lo que hicieron estéticamente, o sea, puede no gustar a alguien, pero está muy bueno. Sí, está bastante pensado. Claro, sí, muchas horas. Un año y medio más o menos de pensar y... Un trabajo de extensión universitaria puede ser también. Sí. Se puede plantear como un trabajo de extensión universitaria en donde no solamente se proyecte para la ciudad de Salta, sino que también se pueda pensar con estudiantes en nuestra ciudad, por ejemplo, o en Córdoba, ¿no? Sí, no hace falta irse al norte para hacer algún proyecto. Exactamente, y también es necesario, es como un trípode, digamos, tener la facultad, tener los estudiantes y las empresas privadas también pueden ayudar. Eso, digamos, necesitamos el apoyo de todos, y además que la universidad es pública y gratuita, y nosotros hemos estudiado gratis ahí, también una forma de devolver algo, ¿no? De todos estos años que hemos estado. Creo que hay muchas cosas por hacer y hay mucha capacidad, nomás que es cuestión de gestiones y de quizás algo de política puede haber también. De organizarse, de buscar, digamos, ir para la misma facultad que incentive a los alumnos. Y durante los años del claro, que se fomente un poco todo esto, un poquito más las tesis, un poquito más bajado a tierra. Claro, imagínate toda esa gente laburando las horas que estamos nosotros pensando cosas. Podemos generar. Sería ilusión, no se te interrumpí recién, pero. No, sí, que aparte de que son más bajadas a tierra y que tengan un compromiso social y todo eso, que también nos sirve a nosotros como estudiantes llevar el proyecto a la realidad, porque no solamente estás viendo el proyecto, sino cómo gestionarlo, conseguir materiales, averiguar precios, moverte, como que todo eso te acerca un poquito más a la profesión. Y no todo que muera en los planos y en la compu, sino plantearlo y hacerlo. O sea. Te acerca a la profesión de lo que ustedes eligieron. Quizá pueden, o sea, esto no les quita que no hagan una casa, no, sin duda, pero algo de sensibilidad hay, porque te acerca a un tipo de profesión. Hay muchas formas de profesión. También te podés ser arquitecto y estar sin trabajo, como le pasa a muchos compañeros, compas que están sin laburo. Pero esto los acerca a la profesión desde un lado que ustedes llegaron ahí. En la facultad, vos recién lo dijiste, pero es raro que te pinchen un poquito para buscar por ese lado. No necesariamente, ustedes hicieron una casa, se pueden hacer miles de proyectos, una plaza, llevar a, no sé, un banco, cualquier cosa. Nos ponemos, laburamos, la universidad, algún municipio, es mucho capital social, capital intelectual, que está que se puede, digamos, interactuar ahí y generar algo lindo. Recién Fran me dijo que tenía una pregunta, y yo tengo en realidad una intriga. Es porque ustedes, si bien llegaron y concretaron, materializaron este espacio, es porque claramente tenían un lineamiento, ¿no?, dentro de la carrera de arquitectura. Pero, ¿qué es lo que pasa con ustedes después de esta experiencia? ¿Hay un antes y hay un después? ¿Cómo se ven? Porque ustedes hicieron un trabajo como arquitectos, o sea, ya tienen la incumbencia profesional, aunque todavía quizás no se matricularon o previo a recibirse. Pero fue muy fuerte, digamos, la primer pisada que tuvieron. ¿Hay un antes y un después? ¿Cómo sigue esto? Mira, ¿cómo sigue? La verdad que sería hacer futurología, pero no sé, no sé si estaremos encaminados o a seguir haciendo trabajos de esta índole o de otra índole, pero no sé, mientras sea prometedor el futuro, no sé, que sea lo que Dios quiera. Pero no sé. El futuro llegó hace rato. No sé si seguimos con estos lineamientos, no sé, vivienda social, no sé si te referías a eso, qué lineamiento vamos a seguir. Sí, yo me refería a este tipo de trabajo, si había marcado algo en ustedes. Sí, en nosotros sí, seguro, porque nos dejó una experiencia enorme. Y desde el primer viaje que hicimos fue un cambio en nosotros
Y después, imagínate, 2 viajes más y la construcción, que fueron 10 días instalados ahí con ellos. Así que en cuanto a un cambio personal, en todo sentido creo que hubo los 3. Empezamos haciendo la tesis, pero ya después del segundo viaje y empezando a proyectar la vivienda y todo lo que vino después, como que lo de tesis quedó en un segundo plano. Ya teníamos un compromiso asumido, como que iba más allá de la tesis. Y bueno, y todo eso se vio reflejado en el trabajo, y bueno, y el de después, obviamente que súper contentos nosotros con toda la experiencia esta. Bien, perdón, estaba porque que te debo contestar, no sé, como que uno está en varios lugares y no está en ninguno. Pero no sé si quedó algo más por decir. Yo vuelvo a agradecer, primero que se vinieron hasta acá, la segunda vez, el tiempo. Me estoy imaginando que eran un montón de cosas por decir. ¿Se te viene una a la cabeza? La alargamos, ¿no? ¿Seguro? Bueno, les agradezco de nuevo a los 3. Bien ahí, no, porque habló que la otra vuelta, genial, se sacaron 10. Sí, sí. Vale, Sí, claro. Sí, que dejamos la vida. Ya sí, que lo voy a matar. ¿De qué profe nos buscamos? Claro, nos buscamos de una. Che, gracias. Sí, no, gracias a ustedes por habernos invitado y bueno, que no sé cuándo fue, a principios del año pasado, y recién nos vimos antes de entrar a la radio, como que te acordabas de todo lo que habíamos hecho, de lo que te habíamos dicho, como que seguiste todo el proyecto, como que súper interesado, así que te agradecemos por eso. No. Y por la invitación, obviamente, a la radio.